¿Cómo se llama? Clara, 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 yo fui hace mucho ¿Qué estudias matemáticas. y a dónde te fuiste? Pues estuve dando clases en particulares. ¿Estás a gusto ahora que regresaste? Sí, qué bueno que mejor volví. Es lo suyo. Sí, sí. Buenas tardes. Seguimos ahora con nuestras pláticas de Conoce tu carrera. En esta ocasión nos acompaña el doctor Sergio López, que nos va a platicar sobre el plan de estudio de la carrera de actuaría. Muchas gracias y adelante. Muchísimas gracias por la presentación, Clara. Eh, bueno, pues es un gusto estar aquí. Primero, gracias a la organización de Matequio por haber hecho esto que me parece muy importante para todos los estudiantes de las carreras. Es muy importante tener información y además algo que queremos puntualizar, y eso creo que va a ser mi mensaje principal, es que todo el profesorado que estamos aquí de tiempo completo, también nuestros profesores de asignatura y nuestros profesores que se encuentran en institutos y en otras instituciones, estamos como muy dispuestos y abiertos a todas sus preguntas. Es importante que nos podamos mantener en comunicación y esta iniciativa como es un puntapié, ¿no? Entonces, les digo de una vez, si me quieren buscar en algún momento, mandarme un correo, mi correo es silo@cienciasunam.mx. Eh, entonces, bueno, vamos a hablar esta vez del plan de estudios de actuaría. Quiero decirles que yo vengo en representación de la coordinadora de la carrera, que es la doctora Claudia Orquídea López Soto. Y si tienen alguna duda o algún comentario, etcétera, ahorita que están viendo online, por supuesto, siéntanse muy libres de hacerlo. Les pido además que lo hagan porque además puede ser que esa inquietud le aparezca a muchas otras personas. Entonces, bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Vamos a hablar del plan de estudios de actuaría y es una presentación breve porque lo que yo quiero hablar es un poquito de cómo es cada materia, cómo se enlazan y qué ocurre, ¿no? Al final, esta vez no voy a hablar de otros aspectos a menos que ustedes me los pregunten. Voy a enfocarme principalmente en esta estructura y además cuál es la lógica un poco del plan, que eso yo creo que es muy importante saber por qué el plan se ve así y no de otra forma. Por si no lo saben, todos los planes de todas las carreras se encuentran dentro de la página de la facultad. Entonces, si entran a la facultad y entran a la parte izquierda, etcétera, buscan la parte de alumnos y de carreras, van a encontrar los planes de cada carrera y es muy instructivo en algún momento verlo, especialmente materia por materia. Y además, cuando estén cursando cada materia, es muy importante que vean los temarios específicos. Yo no voy a entrar en ese tenor tan específico, sino voy a hablar de forma general y voy a hablar de manera general cuál es la lógica, un poco la lógica que se pensó cuando se hizo este plan de la carrera. Bueno, por supuesto, a lo mejor podemos hablar incluso un poquito de las deficiencias que podría tener, de sus fortalezas y de sus debilidades. Entonces, uy, creo que no estoy pudiendo avanzar. ¿Cómo? Ok.
Entonces, tenemos un semestre inicial. Y en nuestro semestre inicial, fíjense, tenemos las tres materias que ven abajo. Son las materias del bloque formativo en el sentido matemático, que son materias además que van a llevar de forma compartida con estudiantes de otras carreras, álgebra superior, geometría, cálculo diferencial. Las tres materias están interrelacionadas entre ellas. Y a lo mejor además ustedes sienten que, no sé, que ya saben álgebra y que ya saben geometría y que ya saben cálculo. Desgraciadamente cuando llegan aquí ven que no saben ninguna de las tres. Y eso, bueno, es algo bonito al mismo tiempo porque está uno descubriendo cosas nuevas. Y por otro lado, pues puede ser algo frustrante porque la manera en que se enfocan las cosas aquí son diferentes. Pero además, tenemos dos cosas distintivas que además distinguen a la carrera. La primera es que ya aparece el primer inglés. Eso quiere decir que durante la carrera de actuaría, o sea, se está esperando de forma como explícita que ustedes lleguen a tener conocimiento de un idioma extra. Y esto se los quiero remarcar desde ahora. Eso va a ser muy importante, especialmente en el campo laboral para ustedes. Tener la posibilidad de hablar otro idioma y no solamente ser capaces de comunicarse, de leer otros textos, de interpretar, etcétera. Eso se los puedo hacer hincapié desde ahorita. Si ustedes logran aprender bien inglés y son capaces de comunicarse de forma oral y escrita de forma eficiente, van a tener grandes oportunidades de trabajo. Tenemos muchos egresados y egresadas de la carrera de actuaría a nivel internacional, trabajando en muchos lugares, pero tuvieron que superar la barrera del inglés, se lo juro. Hay muchísima gente en Hong Kong donde se lo puedan imaginar. La gente se va directo a HSBC, a Chicago, etcétera. Entonces el inglés es una componente importante y si a ustedes les da miedo, les diría entren de una vez en ese mundo. Muchos de los libros van a estar en inglés como un primer paso, pero el objetivo final sería realmente tratar de aprender a hablar inglés perfectamente. Y otra componente es teoría del seguro. Y justamente aquí estamos hablando de teoría en el sentido más básico de lo que representa la parte actuarial, qué es la idea de un seguro y cómo se relaciona. ¿Por qué se coloca en este primer semestre? Bueno, quizá porque realmente para esta teoría del seguro no vamos a necesitar como matemáticas súper avanzadas, pero vamos a empezar a aprender los elementos más conceptuales, más profundos de la actuaría. Son como del nacimiento mismo de la actuaría. Cómo funciona un seguro y por qué se hace de esa manera, no se hace de otra forma, etcétera. Entonces, eso es nuestro primer semestre. Entonces, fíjense, estamos ya abordando una parte matemática y por otro lado, estamos aprendiendo la parte como inicial conceptual de actuaría, lo más básico que quizá es la teoría del seguro, que es muy importante al mismo tiempo. En el segundo semestre, bueno, de nuevo, seguimos con inglés. Y fíjense, empezamos a ver ciertas herramientas que están ya relacionadas. O sea, fíjense cómo están divididos los dos cuadros. Del lado derecho, entonces, tenemos las continuaciones directas de nuestra parte matemática. Vamos a seguir con lo mismo. El tema es difícil, entonces hay que pelear bastante con eso para lograr aprender bien matemáticas, ¿no? Y del lado izquierdo vamos a tener, ok, ya está el inglés. En esta materia, en este semestre no llevamos algo tan como digamos, del núcleo clásico de la carrera de actuaría, pero aprendemos ya dos cosas que están intrínsecamente relacionadas. Lo primero, la contabilidad y lo segundo, la programación. La contabilidad es justamente cómo se aprende, cómo se maneja la información en el sentido actuarial. Es decir, la contabilidad es más grande que la actuaría, pero mucha de la información, como viene presentada para los reportes que va a utilizar un actuario, provienen de reportes contables. Entonces es muy, muy importante poder interactuar con esos profesionistas y ser capaces de entender perfectamente lo que nos está diciendo. Por supuesto, no vamos a salir siendo especialistas en contabilidad, pero sí necesitamos tener los rudimentos básicos. Y además, saber hacer eso bien nos va a permitir ser personas más interdisciplinarias dentro de una industria. Eso nos va a permitir tener un perfil más fuerte y comunicarnos mejor. Por otro lado, la parte de programación, desde ahora se los digo, es una parte importantísima. La carrera va a tener como dos componentes, una componente muy teórica y después una componente aplicada, pero si ustedes no son capaces de transformar esta componente teórica en una componente aplicada, y para eso se utiliza el lenguaje de la computación, se plasma todas las ideas matemáticas a través de una computadora que funciona como un intérprete de nuestros modelos y de nuestros conceptos para obtener algo aplicado. Entonces vamos a tener como un gran problema, especialmente siendo
actuarias o actuarios o actuarias. Entonces, fíjense, aquí aparece entonces la programación en segundo semestre y mi recomendación además, se los digo de una vez, es desde ese momento no la suelten. Todos los semestres a lo mejor no van a tener materias explícitas de cómputo, pero tienen que intentar seguir practicando. Eso quiere decir que pueden empezar con actividades extracurriculares ya a partir de ese semestre que tengan que ver con computación. En particular, dentro de la facultad se hacen actividades como el hackathon y hay clubes de programación y además pueden colgarse de sus compañeros y sus compañeras computólogos y también de sus compañeros y compañeras matemáticos aplicados y matemáticas aplicadas, que justo a veces llevan como más materias en ese sentido. Entonces, bueno, ahí va, ¿no? Y entonces la programación también va a ser una parte esencial que va a irse repitiendo y que va a aparecer en diferentes contextos a través de toda la carrera. En el tercer semestre seguimos con inglés. Luego, de nuevo, manejo de datos, que es una materia específica de computación. Y fíjense, del lado derecho aparece álgebra lineal y cálculo 3. Álgebra lineal no es una continuación, pero sí necesita como requisitos, al menos la madurez de las álgebras que ya llevaron. Esta es una materia, además, yo se los quiero decir de una vez, es una materia esencial para las aplicaciones. Entonces, aprender bien álgebra lineal va a ser algo súper, súper importante. Muchas de las cosas que puede hacer una computadora no las puede hacer de manera infinita. Es decir, muchos de los procesos que hace una computadora, que va a ser importante para la aplicación, no se pueden hacer de forma infinita. Y el álgebra lineal es un lenguaje que está adecuado para procesos finitos, también infinitos, también álgebra lineal infinita, pero eso es cosecha de otro lugar, ¿no? Y bueno, el cálculo es una continuación, entonces permítanme remarcárselos de una vez más, álgebra lineal es importantísima. Toda la gente que les encanta y que la moda y que esta onda de ciencia de datos y aprendizaje estadístico, álgebra lineal es uno de los pilares matemáticos que está sustentando esa parte. Entonces hay que aprender y muy bien. Después entonces les dije está la parte de manejo de datos, que es muy importante que conozcan, y después viene... Fíjense, otra cosa que ya está relacionada como con la idea clásica, al menos la idea clásica que se tiene en México, de un actuario, que son las matemáticas financieras. En estas matemáticas financieras van a ver los rudimentos de cómo funciona utilizar el dinero y qué se puede hacer ahora como modelación, pero a partir de un sentido matemático de cómo son las finanzas. En cierto sentido, esta materia es muy básica todavía, es como introductoria, pero es una materia como esencial para después poder tener toda la jerga y además todos los conceptos básicos así al dedillo de lo que van a ver después. Y esta materia, probabilidad 1, la verdad es que debería estar un poco entre las dos. Esta es una materia que va a enlazar. Se los puedo decir de una vez, la gente que hace probabilidad justo tiene una pata en la parte aplicada y una pata en la parte teórica. La probabilidad es una cosa que está de forma intermedia y además dependiendo de cómo les guste es cómo la pueden utilizar. Entonces, digamos, la probabilidad es una rama de las matemáticas y al mismo tiempo puede ser incluso una especialización aplicada de cómo resolver modelos. Ay, me fui hacia atrás. Eso. El siguiente semestre. Entonces, fíjense, ahora tengo más inglés. Ay, perdón, no había avanzado. El siguiente semestre tengo más inglés y aparece ahora, fíjense, en esta parte, en el recuadro de arriba, seguimos un poco con la idea teórica, con cálculo 4, que de alguna forma además tampoco es tan teórico. Si tiene muchas aplicaciones con física, la parte de cálculo 4, y ecuaciones diferenciales, que también es un poco igual que probabilidad. Ecuaciones diferenciales debería estar un poco a la mitad. Justo hay ecuaciones diferenciales que son súper aplicadas y después cosas que son súper teóricas. Y después aparece investigación de operaciones, que tiene que ver justamente con un desarrollo de cómo resolver problemas de optimización en un sentido muy práctico. Esta también es una materia que da pie a opciones terminales muy, muy interesantes y además que se requieren muchísimo en el sector, por lo que me ha dicho muchas personas en el sector actuarial. Hay una gran demanda de egresados y de egresadas que manejen investigación de operaciones.
Y después justo empieza algo que se llama matemáticas actuariales del seguro de personas, que es como la continuación directa de teoría del seguro. Ya vimos una parte conceptual de cómo funciona la actuaría, etcétera, en teoría del seguro, y viene después esta parte de matemáticas actuariales del seguro de personas que tiene que ver con ahora cómo se modela eso, cómo va a poder modelarse la vida de una persona en cierto sentido, qué tan probable es que muera, que viva y cuánto le deberíamos pagar, etcétera. Toda esa parte viene con una modelación muy robusta y además con una teoría que es muy bonita en esta materia. Después viene probabilidad 2 como continuación de probabilidad 1 y eso es una materia igual, bonita, interesante, continuación directa de la anterior. Fíjense, aquí viene el quinto semestre y este es como un semestre de transición. Este es un semestre de transición, claro, porque fíjense, llevan todavía procesos estocásticos, que es una materia en cierto sentido teórica, es una materia que puede tener aplicaciones y que sabemos que cada vez más en la industria les piden más y les preguntan más si han llevado procesos estocásticos, porque haberla llevado les permite hacer mejores modelos y modelos más robustos, etcétera. Pero bueno, de todas formas, la materia en principio es teórica, un poco igual que probabilidad y ecuaciones diferenciales, tiene un pie en ambos mundos. Llevan mercados financieros, justamente que tiene que ver justo con una idea ya muchísimo más avanzada de cómo son las finanzas. Esto ya habla de una perspectiva global de cómo son las finanzas. Y por otro lado, están llevando justo economía, inferencia estadística. Esta entonces es quiero decir, economía es por sí mismo pues imagínense, la actuaría en realidad es una parte de la economía, entonces llevar economía le sirve para tener una perspectiva de dónde está parada la actuaría y de qué parte de la economía se puede resolver por métodos actuariales, que no es mucha, hay mucha economía que es imposible de resolver por métodos actuariales o de atacar. Pero es muy interesante porque les da un contexto y una visión muchísimo más amplia. Después viene inferencia estadística, que es una continuación directa, en cierto sentido, de probabilidad, es una aplicación directa, pero al mismo tiempo la estadística ni es probabilidad aplicada y hay estadística teórica. Entonces no crean que es así como tan directo, simplemente hay como una idea conceptual y las dos ramas han ido de la mano durante los siglos que llevan existiendo, pocos siglos. Pero bueno, van a haber métodos muy interesantes. En particular, justo la idea está una teoría de cómo obtener información a través del mundo real. Y eso se pueden imaginar, eso es muy importante. Puede ser súper teórico, pero de todas formas está hablando de una motivación que en principio inicialmente fue aplicada. Una continuación de matemáticas actuariales del seguro de personas, y hablamos de personas justamente porque estamos hablando del seguro de vida, y seguros de salud y otro tipo de seguros englobados a justo asegurar a personas. Y fíjense, las cosas ya cambiaron aquí y justo eso es por lo que yo decía que ese fue un semestre de transición. Llevaban muchísimas cosas teóricas y ahora, digamos, la parte más teórica que están llevando es probablemente análisis numérico, que justo ese análisis numérico es exactamente lo mismo que decir computación científica, en cierto sentido. Y justo esta parte de análisis numérico lo que les va a permitir es aprender justo cómo utilizar una computadora, pero además con cierta metodología científica, con robustez de método, etcétera. No utilizar la computadora así como a lo loco, sino simplemente realmente saber qué es lo que están haciendo y van a resolver ahí como problemas muy clásicos que eventualmente además son la base para ir resolviendo problemas más complejos y además justo, bueno, esto también puede ser hay mucha gente que se dedica a esto teóricamente. El inglés sigue presente. Aparece otra parte que es súper importante para la actuaría, que es la demografía. La demografía es un enlace para los actuarios, las actuarias, hacia la parte de convertirse como en un matemático social. La demografía es un punto en el cual pueden converger con gente de ciencias sociales, en donde se ofrecen métodos que son de base actuarial, pero que permiten resolver problemas típicamente abordados por inicialmente la geografía y eventualmente por la demografía, que tienen que ver con la sociedad. Entonces es un punto importante para las personas que tienen ese perfil.
En sexto semestre llegamos como a una de las digamos, cerezas del pastel, que son los métodos cuantitativos en finanzas. Para las personas que les gustan las finanzas, esta es, digamos, la materia en cierto sentido más avanzada y que puede tener además mucha metodología interesante en matemática y que además, bueno, sabemos que hay perfiles como de personas que les interesa mucho esta parte porque tiene un interés matemático y porque tiene un interés en la vida real simultáneamente. En la parte como de actuaría más clásica, empieza justo la parte del seguro de daños, que tiene que ver ya no con asegurar personas, sino asegurar cosas que tienen que ver, bueno, pueden ser también personas, pero esencialmente se está hablando de daños que tienen que ver con ciertas catástrofes, por ejemplo, inundaciones, etcétera. Hay muchas formas de daños. Fianzas, que es una estructura diferente a un seguro tradicional, y reaseguro, que eso es una forma muy interesante. ¿Qué pasa cuando una compañía aseguradora se tiene que asegurar también? Entonces, seguimos avanzando con la estadística y después de la diferencia estadística sigue esta parte de modelos no paramétricos y de regresión. Entonces, entra uno a modelos que no necesariamente necesitan parámetros para abordarse y regresión, pero digamos no van a ver simplemente regresión lineal simple, sino una cierto tipo de regresión gigante, ¿no? Comparado a ello. En séptimo semestre, y fíjense, aquí aparecen ya dos optativas. Sigue el inglés, tenemos una parte como muy clásica, que es la seguridad social, y aquí estamos hablando de la seguridad social tal como las prestaciones que ofrece el Estado, etcétera. Pueden ser privada, pública. Aquí esencialmente muchas de las cosas que se hacen es calcular y aprender cómo funcionan los modelos públicos. Esto tiene que ver también con la gente que puede dedicarse a la administración pública o como asesores, etcétera. Es súper importante. Viene un tercer módulo, una tercera materia de estadística, que es modelos de supervivencia y series de tiempo. La parte de supervivencia está plenamente relacionada con esta idea de la supervivencia de las personas. Entonces, por supuesto, esto cae dentro del ámbito actuarial. Y series de tiempo, que es un modelo que justo es como pensar en, digamos, en series que se van moviendo aleatoriamente, que se van moviendo de forma no determinista a lo largo del tiempo, y cómo analizar esto de forma estadística, con cierta robustez científica y estadística para poder decir lo más que se pueda con la menor posibilidad de equivocarse. Finalmente, aquí además aparece una materia que tiene que ver con una perspectiva social y global, que es el análisis del México contemporáneo. En esta materia se debería justamente ver cómo un actuario o una actuaria está insertada dentro de la sociedad y cómo funcionaría. Entonces, la lógica justo de ponerla acá hasta el final es que estas personas puedan ya irse todavía relacionado más con el mundo, ¿no? Y acercarse más a la idea de las aplicaciones. Ay. Fíjense, hay dos optativas, como dije. Soy un desastre con esto, pero perdón. Dos optativas. Finalmente, otras dos optativas en octavo semestre. Este ya es nuestro último semestre. Aparece otra joya de la corona, que es la teoría del riesgo. Entonces, justo para esta teoría del riesgo van a utilizar todos los conocimientos que tienen que ver con probabilidad, pero también relacionarlos con el ámbito actuarial. Es una materia que es teórica y al mismo tiempo es aplicada, pero se puede hacer mucha teoría de esto. Y entonces, digamos, es como la última materia que es medio teórica, medio aplicada. Las otras dos son materias muchísimo más aplicadas, que son pensiones privadas. Es un poco la contraparte de la seguridad social. Y aquí estamos ya hablando de esquemas privados para solventar justo cómo, qué pasa cuando alguien no tiene seguridad social, o cuando tiene seguridad social pero parcialmente, etcétera. Cómo se maneja un esquema de pensión privada y además cómo esto está relacionado con la ley y cómo funciona actualmente. Entonces son materias que se renuevan continuamente. Y administración actuarial del riesgo, que tiene que ver con justo un manejo muy aplicado de la actuaría dentro de diversos ámbitos. Y esto puede ser ámbitos financieros, de gobernanza actuarial, etcétera. Entonces, esta es una materia que también tiene que ver con irse ligando ya a una... Esto se supone además que debería estar en la propedéutica de cualquier actuaria, de cómo hacer aplicación, ¿no? De la parte actuarial. Y eso, lo que les acabo de decir, pues ya es todos los semestres. Fíjense, todavía les quiero presentar algo un poquito más y darles un consejín.
Entonces, hay una parte así, aquí dice plan 2014 porque era como estaba en su concepción original, salió hasta el 2015. Estas líneas son como las interrelaciones que tienen, ¿no? Entonces, son interrelaciones que alguien analizó de alguna forma, dijo, bueno, evidentemente cálculo diferencial uno va a ser necesario para el 2, y este para el 3, y este para el 4, y después tiene una parte, etcétera, etcétera. Y así nos vamos siguiendo. Eso es verdad. De alguna forma las materias están marcadas de distintos colores. Está la parte así de inglés, como una parte que está aquí siempre aledaña. Y después justo esta parte de roja que tiene que ver con la parte de seguro. Pero si se fijan, lo que es muy importante es que hay interrelaciones. Esto quiere decir, por ejemplo, que es muy importante llevar probabilidad para llevar matemáticas actuariales del seguro de personas. Es como probabilidad aplicada en cierto sentido. Si no saben esto, si no saben probabilidad 1, va a ser imposible pasar esta materia. Y eso pasa con muchas cosas. Probabilidad está aquí como un poco al centro justamente porque tiene muchísimas dependencias. Y otras no, ¿no? O sea, de alguna forma, por ejemplo, cálculo 1, y no está marcado aquí, creo que sí está marcado, es necesario el cálculo 2 igual para probabilidad. Y siendo sinceros, hasta se utilizan algunas cosas ya para probabilidad de cálculo 3 y cálculo 4, etcétera. Y no sé, ecuaciones diferenciales, por supuesto que lleva todas las partes de cálculo, pero incluso hay partes de álgebra lineal que son necesarias, especialmente para sistemas de ecuaciones, etcétera. Entonces, toda esta malla está interrelacionada y lo que les quiero recalcar es que a pesar de que no exista una seriación, el plan de estudios tiene una lógica de ir avanzando en esta parte como más azulita que tiene que ver con el core muy matemático, después esta parte con un core matemático pero dirigido a la parte de probabilidad, etcétera, y después como que si ustedes empiezan a tener problemas con estos, después van a tener muchísimos problemas con las materias subsecuentes. Entonces, un consejo es que las tienen que pasar. Y si las tienen que recursar, recúrsenlas. No tengan miedo. Estamos para ayudarles. Sabemos que hay muchas personas, y esto es común, ¿no? Que reprueban cálculo 2, ¿no? Y después yo lo vi con compañeros, compañeras de la carrera, que decía, no, es que no puedo llevar cálculo 3 porque me da mucho miedo, entonces voy a ver si puedo adelantar de economía y llevar mercados financieros y evaluación de instrumentos. Y eso termina siendo un juego muy diabólico y con muchos problemas. Primero porque para economía van a utilizar cálculo y lo van a necesitar de nuevo. Y segundo, porque si ustedes no conocen todas las herramientas matemáticas, cuando estén oyendo lo que les están diciendo en economía o en finanzas o lo que sea, van a entender parcialmente las ideas. Y eso no está bien, porque lo que queremos es que entiendan todo lo más posible. Si entienden parcialmente las ideas, después les va a costar mucho trabajo hasta que vuelvan a cursarla o hasta que ya estén ejerciendo de qué se trata lo que les estaban tratando de decir. Entonces, por más frustrante que sea, cada persona va aprendiendo a su tiempo, hay que ponerle muchas ganas y todo, pero a lo mejor pues es necesario llevar una materia varias veces. Yo reprobé algunas materias y las volví a cursar y todo, y eso no me hizo mejor o peor persona, simplemente es una experiencia de vida y es común, pasa mucho aquí. Entonces, por eso no se deben de sentir nada mal. Justamente estamos aquí para ayudarles. Otra cosa que les recomiendo es que no abandonen las materias bajo ninguna razón. Traten de terminar las materias. A lo mejor al final, bueno, dicen, yo ya no puedo entregar todo. Puede ser, ¿no? Quizá tienen que elegir sus batallas. Pero no abandonen las materias porque cuando la vuelven a cursar, ocurre este efecto de que ven una parte, creen que ya, pues ya saben, dicen, ahora que la estoy cursando por segunda vez, ya estoy entendiendo. Y puede ser que sí, que les esté cayendo el 20, pero justo en donde abandonaron y que ya no están viendo, ya no entienden. Y entonces empiezan a crearse como una barrera y hasta tenemos alumnos, alumnas que tienen como una barrera psicológica con algunos tipos de materias. Entonces les recomiendo que terminen sus materias y bueno, que pase lo que tenga que pasar. Trátenlas de pasar, a veces no se puede, no importa, así es la vida, ¿no? Otra cosa que quiero resaltar primero en ese tenor es optativas. Entonces dicen, ay, es que no pasa álgebra lineal. Que me dijeron que está fácil. A lo mejor en ese momento les parece buen negocio. Cuando ya estén avanzando van a decir, tenemos bien poquitas optativas. Yo necesito estas optativas para especializarme. Esa es una de las fortalezas y debilidades de esta carrera. A diferencia de otras carreras,
por ejemplo, matemáticas generales o matemáticas aplicadas, que tienen cierto mayor rango de optativas, por ejemplo, matemáticas generales tiene muchísimas, eh, ustedes están como quizá demasiado atrapadas dentro de una parte curricular. Y eso es una fortaleza y una debilidad. Fortaleza en el sentido de que están orientados y orientadas de alguna forma por el mismo plan de estudios. No andan por ahí perdidos a ver qué les pasa o qué ocurre. Debilidad en el sentido de que a lo mejor si ustedes se quisieran especializar en algo, solamente tienen 4 optativas para hacer eso. Pero lo que sí les puedo decir es que el tronco es tan robusto que pueden aprender con mucha facilidad de las optativas que ustedes quieran. O sea, habiendo llevado todo esto y aprendido, la verdad es que llevan las optativas y aprenden mucho, y si les faltó una optativa a saber de algo más, la mayor parte de nuestros egresados y egresadas son muy autodidactas. Y además sabemos que la industria les quieren a veces no solamente por los métodos, los conceptos específicos o métodos específicos que aprendieron, sino porque es un actuario, es casi un AT&T, así all terrain, así los van metiendo donde los pongan y sobreviven y resuelven las cosas. Y eso es muy, muy importante. Entonces, eso es una fortaleza de la carrera, que les vayan haciendo saltar de tema en tema y que aprendan distintas cosas. Pero bueno, entonces sus optativas me las tienen que cuidar, por favor. No las desperdicien llevando cosas raras que no saben en primer semestre o segundo semestre. Mejor avancen, y cuando están ya cerca de terminar la carrera y todo, lleven optativas. Incluso, por ejemplo, si ocurre que ese semestre no se abrió la optativa que quieren, a lo mejor ya cuando estamos hablando ya séptimo semestre, sexto, séptimo semestre, que es lo que les dije. Fíjense, aquí está la etapa básica. Yo les dije que este quinto, sexto semestre son semestres de transición. Cuando están ya en esta etapa de profundización, a lo mejor aquí ya están muy habilitados y habilitadas para adelantar materias obligatorias, que les des chance después de hacer algún juego con las optativas. Digamos que aquí, cuando están en esta parte, es cuando ya ustedes ya están muchísimo más cerca de estar formados, casi son productos finales de la facultad, están muy listos, ya están muy preparados y pueden hacer un poco más en juego, y además van a tener más madurez para saber qué quieren hacer. Bueno, entonces eso hablé un poco de las optativas. Les puedo decir como qué hay de un poquitito de qué hay de cada área. En probabilidad pueden llevar algo que es procesos 2, que es saber todavía más probabilidad, y este es un temario que varía de profesora a profesora y va a depender de qué les quieran dar. Simulación estocástica es uno de los pilares aprobados por la Asociación Internacional de Actuarios en 2017 como una de las cosas que deberían saber cualquier actuario o actuaria. Entonces, no la tenemos como obligatoria, discúlpenos, ya eran muchas, pero la tenemos como optativa. Es una de las que quisiéramos que fueran obligatorias, pero ya no se puede, ¿no? Ya no caben, están como gansos con la boquita abierta, ¿no? Entonces, en estadística hay muchísimas opciones aquí. La facultad tiene una fortaleza en estadística que se ve además justo en todas las materias que se ofrecen. Aquí, por ejemplo, faltó también, se ofrecen seminarios de análisis, de aprendizaje estadístico y de lo que tiene que ver con ciencia de datos, etcétera. Entonces hay posibilidades de especializarse partiendo desde ahí, ¿no? Necesitan aprender un poco más de cómputo y otro tipo de cosas, pero pueden empezar desde esta recta para seguir si esa es su tirada. En investigación de operaciones también hay muchas opciones, muchas posibilidades, y cada una de estas les va a permitir incluso encontrar nuevos campos de aplicación y nuevas industrias en donde se requiere gente de investigación de operaciones. En demografía se da demografía avanzada, y además tenemos mucho contacto directo con instituciones de renombre como Flaxo o el Colmex de demografía, donde se demandan actuarios. De hecho, ellos y ellas nos piden muchas veces, oye, ayúdanos a fomentar que tengamos más actuarios en nuestros posgrados, más actuarias, justamente porque saben de la calidad de la formación de un actuario, de una actuaria, y además de cómo ese tipo de formación enroca, o sea, encaja perfectamente con el tipo de pensamiento demográfico. Entonces, es una posibilidad bien real de trabajo. En economía, justo les dije, la actuaría es parte de la economía, entonces hay una manera de irse abriendo más, y una parte es a través de la econometría, que es como una combinación entre economía y estadística. Hay temas selectos de economía muy variados, eso va a depender del profesor. Teoría de juegos, que es una cosa súper linda desde el punto de vista teórico, pero además súper requerida para cierto tipo de industrias.
Y bueno, hay parte de ciencias sociales, por ejemplo, la materia de introducción a la investigación social que se ofrece de vez en cuando. En finanzas también tenemos una parte muy grande. En particular sabemos que hay mucha gente que les interesa la parte de finanzas corporativas o de administración financiera en distintas maneras, ¿no? Carteras de inversión o productos financieros derivados, que esta es una materia clásica, ¿no? Y en seguros, pues justo hay gente que le gustan los seguros y que se pueda todavía especializar más, por ejemplo, saber más de reaseguro o de auditoría actuarial, es algo muy valuado ahora. En particular, justo los seguros han ido reformándose, en particular en las últimas 2 décadas en México han cambiado muchísimo. Eso quiere decir que hay oportunidades también en términos de aprender, por ejemplo, más las cosas que tienen que ver con riesgos de gobernanza, pero también de riesgos estructurales dentro de las empresas, pero también hay cosas que vienen de los cambios que estamos viviendo como sociedad, como riesgo climático o riesgos de biodiversidad. Y ese es uno de los temas que están creciendo en las industrias y en los reguladores, y en donde hay muchísima oportunidad para gente con inventiva, de hacer modelos que tengan que ver con mediciones de sustentabilidad y cambio climático. Y bueno, eso es lo que yo les quería decir. Si tienen alguna pregunta, estoy súper abierto. Y si no, les puedo decir algunas preguntas frecuentes que aparecen, que yo las sé. Entonces, si quieren les respondo. Yo sé que hay varias preguntas frecuentes. Hay varias preguntas frecuentes. Una de las preguntas frecuentes es, a mí me interesa trabajar. ¿Desde cuándo puedo trabajar? Miren, si su situación es difícil y necesitan trabajar, empiecen a trabajar en cuanto puedan. Y lo que es muy bueno de la facultad es que no tiene este esquema de seriación así tan profundo ni nada. Ustedes van a tener muchas oportunidades y bueno, se trata de no abandonar materias, cursarlas, irlas avanzando y tomando poco a poco, ¿no? Sin embargo, no es lo ideal. Si ustedes tienen la posibilidad, entonces, de no trabajar o buscar un trabajo que no sea tan pesado y que les dé alguna versatilidad, algo de medio tiempo o menos aún que eso de fin de verano o de fin de semana, etcétera. Entonces les recomiendo mucho, encarecidamente que no trabajen. Si se puede toda la carrera, mejor. Pero si no, es muy claro cómo no trabajar durante los primeros 5 semestres es importantísimo. Y es importantísimo porque son materias que les van a estar demandando mucho tiempo, y no solo en presencia física, sino en las tareas y todo. Y además tiene una parte que ver con el tipo de trabajos a los que ustedes pueden acceder. O sea, si ustedes están en segundo semestre, difícilmente van a poder trabajar ya como actuarios o actuarias, porque todavía no tienen los conocimientos. En cambio, si ustedes entran a sexto, séptimo semestre, octavo semestre, pues van a poder entrar a trabajar en lugares ya como practicantes junior, todavía aprendiendo como personas sin tanta experiencia, pero van a ir consolidando incluso cosas que ya les pueden servir curricularmente. Entonces yo diría que eso se puede hacer justo eso a partir de sexto, séptimo semestre, octavo semestre. Mi recomendación es que no tomen trabajos de tiempo completo, pero para nada. Hay muchas opciones también que tienen que ver, por ejemplo, con prácticas. Existe la posibilidad de realizar prácticas profesionales, de hacer internados, y tenemos muchas industrias que están ofreciendo eso continuamente en la coordinación de actuaría. Entonces, una manera de saber si existe ese tipo de posibilidades es acercarse a la coordinación de actuaría y preguntar. También el servicio social, a diferencia como de otras carreras, típicamente muchos actuarios, actuarias quieren cursar un servicio social como del área que les gustaría. Eso puede ser y les puede servir. Hay servicios sociales en el Banco de México, en el Colegio de México, en INEGI, en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Desarrollo, en muchísimos lugares. Eso la Secretaría de Salud, hay un convenio fuerte que se consiguió últimamente con COVID. Eso puede ser muy bueno, que tengan todas esas posibilidades y que busquen exactamente el servicio que más les interesa. Pero lo que sí les digo, no se casen con que tengo que tener el servicio perfecto. A lo mejor cuando trabajen ya van a tener el trabajo más que les parece. El servicio es parte de aprender experiencia, de ayudar también, de contribuir, pero al mismo tiempo es un trámite y hay que cumplirlo, y hay que cumplirlo lo más rápido que se pueda. Entonces, tampoco hay que casarse con eso. Y lo que sabemos, y sabemos mucho por muchos años, es que
les actuarias que toman un trabajo de tiempo completo desde esos semestres, difícilmente se va a titular. Ya es muy difícil. Lo que sí les puedo decir es que cuando ustedes empiezan a trabajar de tiempo completo, titularse al principio dicen, no, yo lo hago un fin de semana y acá pues la cosa es seguirle y todo. Entran, les van a pagar bien. En general les pagan bien. Los actuarios que son muy buenos, muy buenas, les va muy bien. Y a los demás también. La facultad produce muy buenos egresados y muy buenas egresadas y egresades. Entonces, sabemos que les quieren mucho en muchos campos. Entonces, van a tener mucho tiempo y mucha oportunidad para trabajar en toda su vida. Por eso les pedimos encarecidamente, traten de titularse rápidamente, porque además el título les va a permitir después acceder a mejores trabajos. Les va a permitir, porque además sabemos, a veces les aceptan sin título y después como 10 años, 5 o 10 años después están volviendo aquí, necesito titular porque ya me van a nombrar director general, pero no pueden porque hay una parte legal que dice que tengo que tener mi título de actuario, de actuaria. Entonces, este es un buen momento para decírselos, tienen que titularse. Y una buena idea es además empezar su trabajo de titulación. No cuando terminan los créditos, desde antes. Hay muchas opciones. La carrera de actuaría es muy versátil en ese sentido. Hay muchas opciones que tienen que ver con distintas cosas, movilidad, hay distintos trabajos, etcétera. Todos tienen, por supuesto, su trabajo. La mayoría requiere un trabajo escrito, pero de todas formas es algo que se puede ir haciendo durante sexto, séptimo, octavo semestre. Entonces les pido que lo consideren. Es una parte importante para tener un buen desarrollo y para después cuando ustedes estén terminando su carrera, estén terminando con todos los requisitos, estén terminando contentos. Entonces, bueno, esa es una parte que tiene que ver con el trabajo y otra parte tiene que ver con la titulación, en qué momento se puede uno titular, etcétera. Ustedes pueden incluso estar haciendo el servicio social y comenzando su tesis, etcétera. Quizá no es lo ideal hacer todo al mismo tiempo, pero sí pueden agarrar sus propias secuencias a partir de sexto semestre y decir, ok, yo ya me siento bien, quiero hacer una práctica profesional, buscan, van, tienen 3 meses de práctica, regresan, eso les sirve. Bueno, después a lo mejor lo que yo quiero ya es tal cosa, tomo mi servicio social, de mi servicio social aprendí un tema y de ahí saco mi tesis. Algo muy importante y que les quiero también remarcar, hay mucha parte en términos de quién les puede dar información. Y ese es como el tercer punto de mi última pregunta frecuente que les voy a cerrar. ¿Quién les puede dar información respecto a todas las cosas que ocurren en la carrera? Tenemos así como, por supuesto, lo que van a oír muchas veces es vayan con la coordinadora o con el coordinador. Puede ser, pero el coordinador o la coordinadora hace un trabajo que es como que debería ser el trabajo de 3 personas. Entonces el coordinador o la coordinadora, a pesar de que sea una buena persona, en ese momento la van a ver como así desquiciada y todo, y les va a tratar de ayudar, pero ahí como pueda, y o sea, y a lo mejor va a estar abrumado o abrumada en ese momento. No siempre es tan fácil. Pero todos los profesores de tiempo completo, para empezar, estamos aquí. Y es importante de todas las carreras, pero ustedes como actuarios, es importante que empiecen a asociar quiénes son los profesores asociados a las carreras de actuaría. Y eso incluso lo pueden ver en la coordinación o si entran a la página de la facultad van a ver que aparecen y si buscan profesores de actuaría va a aparecer una lista de quiénes son. Esas personas estamos como... Todas las personas están aquí dispuestas a ayudarles, ¿no? Pero nosotros además estamos aquí físicamente, así les estamos esperando y les estamos muy dispuestos a seguirles incluso en su trayectoria. Nosotros no podemos darles asesoría psicológica, ni ninguna de este tipo de cosas, a que afortunadamente dentro de la UNAM y dentro de la facultad en particular existen estructuras para eso. Por ejemplo, el programa Espora, pero además de eso existe PACTE, por ejemplo, si tienen algún problema de violencia de género. Existimos las personas orientadoras comunitarias. Yo soy una persona orientadora comunitaria. Si ustedes necesitan escucha en algún momento, para eso estoy. Y además yo les puedo ayudar a canalizarles en cualquier problema que sea de violencia de género. Y violencia de género, según el protocolo de violencia de género, ya no incluye solamente la violencia de género más típica, también pueden sufrir discriminación racial o cualquier otro tipo de cosa y eso ya está tipificado dentro de la universidad. Entonces yo estoy como persona orientadora comunitaria para recibirles al igual que otras personas. Está la Comisión de Equidad, etcétera. Bueno, ese es un trabajo que va haciendo otras personas, pero los profesores de actuaría lo que podemos ayudarles es más a
orientarles para tratar de que ustedes tengan la carrera académica que más quieran tener, que más deseen y que mejor les ajuste. Y les podemos ir diciendo qué material les conviene llevar dependiendo a sus intereses, qué les conviene hacer, a qué tipo de personas se pueden acercar. Les podemos contactar con gente de la industria, con gente de la academia de otros lugares, etcétera. Para eso estamos, es parte de nuestro trabajo. Entonces, bueno, eso quería decirles, es importante. Si no encuentran tampoco, no nos encuentran o a lo mejor nosotros no somos las personas indicadas, nosotros les podemos direccionar con quien pensemos que sea la persona indicada. Y también están los profesores de asignaturas que tenemos muchísimos y muchísimas de ellas súper interesados en ayudarles, que trabajan dentro de la industria, pero que vienen con muchísimo gusto a retribuir y a dar parte de su formación. Para apoyarles. Entonces, bueno, eso era lo que quería decirles. Muchas gracias a todos por asistir a esta charla. Perfecto, muchas gracias, Sergio. ¿No hay preguntas? ¿Comentarios? Pues muchas gracias, gracias por tus consejos, escúchenlo porque sí, es muy cierto todo lo que dices. Muchísimas gracias. Y seguimos la próxima semana con las pláticas de Conoce tu carrera. Gracias. Sergio. Gracias. Hasta luego.